Hola a todos y a todas, bienvenidos al vídeo de hoy en el que vamos a tratar de explicar las características más importantes de las funciones cuadráticas. Para ello vamos a utilizar el siguiente ejemplo que es y es igual a x al cuadrado menos 2x menos 3. Es una función cuadrática, sabemos que es cuadrática porque es de grado 2 y cuando la vayamos a representar, que para eso tenemos aquí GeoGebra para que nos ayude un poco, vamos a ver que esa función cuadrática es una parábola. Fíjense que la representamos y GeoGebra ya nos está diciendo varios datos de esta parábola. Uno de los datos es que tiene dos puntos de corte con el eje X. Por un lado tenemos este. Recuerden siempre que los puntos se representan con la coordenada X y con la coordenada Y. Por lo tanto, el punto de corte con el eje X sería el menos 1, 0 y por el otro lado tenemos el 3, 0. Además, también nos dice GeoGebra que esta parábola corta en el eje Y o lo que es lo mismo, en la ordenada en el origen es el punto 0, menos 3 y además nos da otro dato que es que tiene un extremo, un mínimo o su vértice en el punto 1 menos 4. Por lo tanto, vamos ahora a intentar aprender a representar esta parábola, a sacar todos esos puntos importantes de la parábola por si no tuviéramos GeoGebra. Bien, empezamos con esa función cuadrática y es igual a x al cuadrado menos 2x menos 3 y lo primero que vamos a hallar son esos dos puntos de corte con el eje x. Los puntos de corte con el eje X tienen una característica y es muy importante saberla porque nos va a permitir poder calcularlo. Todos los puntos que se encuentran en ese eje X cortándolo, esos puntos tienen una característica que es que la Y vale 0. Cualquier punto que se encuentre en este eje siempre va a tener como coordenada Y 0. Por lo tanto, yo voy a escribir aquí, y es algo fundamental que tenemos que escribir siempre que lo vayamos a calcular, es que la Y vale 0. Y ahora simplemente me voy a esta ecuación, a la de la función, y como sé que Y vale 0, pues voy a sustituir ese valor. Y voy a poner que la Y vale 0 y todo lo demás lo dejo igual. Resulta que he convertido esa función en una ecuación de segundo grado porque la Y valía 0. Si es una ecuación de segundo grado completa, la resuelvo por la fórmula de x igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a y por c partido por 2a. Y una vez que la resuelvo, me sale que tengo dos valores para la x. Por un lado, el primer valor es x igual a menos 1 y por otro lado, el segundo valor es x igual a 3. ¿Qué es lo que ocurre? Que he conseguido dos puntos de corte con el eje X. El primer punto sería el punto menos 1, porque la coordenada X es menos 1, y la Y ya habíamos dicho que valía 0, me tengo que acordar de esto. Y el segundo punto sería 3 en la X, 0 en la Y. Ya tengo, por tanto, los puntos de corte con el eje X que coinciden con esos puntos que me habían puesto aquí, GeoGebra. Ya podría yo representarlo si quisiera, representando esos ejes de coordenadas. Vamos a calcular ahora el punto de corte con el eje Y y el punto de corte con el eje Y lo vamos a calcular buscando cuál es la característica de ese punto de corte. Nos fijamos en que en el punto de corte que tenemos ahí, menos 3, 0, resulta que nos da una pista. La pista es la siguiente: cualquier punto que se encuentre en el eje Y tiene como característica que la X es 0. Por lo tanto, yo voy a poner aquí X igual a 0 y voy a hacer exactamente lo mismo de antes. Voy a sustituir en mi ecuación y voy a poner Y es igual a 0 al cuadrado menos 2 por 0 menos 3. Esto se me va y ya sabemos que la Y vale menos 3. Esto me da otro punto y ese punto, el punto 3, sería coordenada x0, coordenada y menos 3.
Ya tengo el punto de corte con el eje Y que coincide con el que me dice GeoGebra. Finalmente vamos a calcular el último punto, que sería ese extremo, ese vértice. Bien, pues el vértice de una parábola siempre se calcula con una fórmula que es muy parecida a la fórmula de la resolución de ecuaciones de segundo grado. Y es que para calcular el valor de x de ese punto, lo que tengo que hacer es sustituir en la fórmula menos b partido por 2a. Como ven, es muy sencillita. Menos b, la b sería menos 2, por lo tanto voy a poner el menos de la fórmula y el menos de ese 2 que tengo ahí en la b. Y aquí 2 por a vale 1, 2 por 1. Realmente el valor de x sería 1. Como tengo el valor de x, me falta calcular el valor de y para poder saber cuál es el punto donde se encuentra ese vértice. ¿El valor de y de dónde lo voy a sacar? Pues como siempre me voy a ir a esta ecuación, que es la ecuación de la parábola, y es la que me relaciona la y con la x. Siempre me permite calcular una en función de otra. Por lo tanto, voy a poner y es igual al valor de x, que es 1 menos 2 por 1 menos 3 en este caso. Por lo tanto, si lo calculo, recuerden que siempre hay que hacer las potencias primero, las multiplicaciones y luego sumas y restas, me daría que el valor de y es menos 4, que coincide con ese punto donde me dicen que hay un extremo, ¿vale? Por lo tanto, sería el punto 1 en la x menos 4 en la y. Con todos esos puntos que hemos calculado, ya podemos perfectamente representar a nuestra parábola. Simplemente realizaríamos los ejes, los dibujaríamos, pondríamos bien las escalas y finalmente lo único que haríamos sería representar los puntos y unirlo teniendo en cuenta siempre que si este último es el vértice, ese va a ser el punto central de la parábola. Va a ser o el más bajo o el más alto, el máximo o el mínimo. Si nos pidieran otros datos de esta función cuadrática, uno de ellos podría ser el dominio de la función. El dominio de la función, el dominio de las funciones en general, son todos aquellos valores de x por donde la función está dibujada, por donde está representada. Si nosotros nos fijamos en esta función cuadrática, en esta parábola, esas dos ramas no se quedan ahí. Esas dos ramas siguen hacia el infinito, lo que pasa es que no tendríamos papel para dibujarlas. Si esas ramas siguen al infinito, eso significa que van a estar dibujándose por todos los valores negativos del eje X y por todos los valores positivos del eje X. ¿Vale? Por lo tanto, si me preguntan en qué valores del eje X está representada la función, que es lo que me están preguntando por el dominio, pues yo lo que tengo que decir es que es en todos, porque realmente la función se dibuja para todos los valores. Es decir, ¿cómo se escribiría eso en matemáticas? Pues tendría que poner dominio de la función es igual, pues a todos los valores. ¿Cuáles son todos los valores? Pues todos aquellos que vayan desde el menos infinito hasta el más infinito. O, si lo quiero poner de otra manera, a todos los números reales que están en el eje X. Si ahora lo que hacen es preguntarme por el recorrido, lo que tengo que hacer es fijarme en el eje Y. Pero en el eje Y, fíjense lo que ocurre. Si yo sigo hacia arriba en el eje Y, toda la parte positiva, siempre me estoy encontrando una función representada. Pero realmente cuando me voy a la parte negativa del eje Y, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que a partir del menos 4, la función ya no está dibujada. Por lo tanto, lo que tengo que decir es que el recorrido de la función que se mide ahí en el eje Y, es muy importante saber dónde se mide, va desde el más infinito en el eje Y hasta el menos 4. Y el menos 4 lo incluyo porque en el menos 4 también está dibujada la función. Ya a partir del menos 4 hasta el más infinito, ya no, eso no se incluye en el recorrido porque la función ahí no está dibujada. Bien, si nos preguntan finalmente por desde dónde hasta dónde crece la función, tenemos que ver
en qué parte de la función, si yo coloco a una persona desde la parte que está más hacia la izquierda, por ejemplo, en este punto, ¿vale? En este extremo, desde este extremo hasta este valor que yo tengo aquí y seguimos hacia arriba, toda esta función está creciendo, siempre va desde izquierda a derecha. Pero claro, yo el crecimiento solo lo puedo buscar en el eje X. Por lo tanto, tengo que fijarme que el crecimiento empieza en el valor 1 y acaba en el eje X hacia el infinito, porque todo esto siempre sigue creciendo en cualquiera de estos puntos que tenemos por aquí. Por lo tanto, el crecimiento va a ser desde el 1, no lo incluyo porque no sé qué pasa en el 1, si viene de decrecer hacia crecer, por lo tanto lo dejamos así, hasta el más infinito. ¿Y desde dónde hasta dónde decrece? Bueno, pues tenemos que ver que decrece en todos estos puntos, va hacia abajo, va bajando. Por lo tanto, llegará hasta el 1 como antes, siempre se mide en el eje X, pero ¿desde dónde viene? Viene desde el menos infinito, por lo tanto pondremos desde menos infinito hasta el valor 1, siempre en el eje X. Fíjense, todo esto se mide en el eje X, también se mide en el eje X el dominio, y el recorrido es el único que se mide en el eje Y. ¿La función es continua? Sí, es una función continua. ¿Por qué sé que es continua? Porque puedo dibujarla a toda ella sin tener que levantar el lápiz en ningún momento. Puedo pasar por cada uno de esos puntos. Por lo tanto, es una función continua en todos los valores del eje X, en todos los números reales. Bueno, pues espero que lo hayan entendido y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.